Entonces, vamos a trabajar con geografía. Como bien recordamos, la clase anterior estuvimos hablando de la ubicación geográfica de nuestro país. Hablamos de que Guatemala forma parte de los países centroamericanos, vimos parte del contexto histórico de Guatemala, cómo es que se da la liberación o la independencia de los países centroamericanos, que anteriormente se llamaban colonias españolas, luego pasaron a llamarse provincias de Centroamérica, hasta quedar en un 100% los países divididos como tales, ¿verdad? Entonces, vamos a darle continuidad a lo que es el curso. Luego de ello vimos la división política de nuestro país y nos dice que Guatemala está dividida en 108.890 kilómetros cuadrados, de los cuales su división política es de 22 departamentos, y hablábamos respecto a los departamentos. Nuevamente yo voy a ir señalando y el que sepa me va diciendo el nombre del departamento. ¿Vamos? Petén, El Petén, muy bien. Petén, Huehuetenango, Muy bien. Quetzaltenango, Que- Quetzaltenango, Quiché, No. Quiché, Quiché. muy bien. Alta Verapaz. Verapaz, Muy bien. Baja Bajas Verapaz. Verapaz, Muy bien. El Progreso, El Progreso, Eso. muy bien. Zacapa, Santa Capa, muy bien. Izabal, Izabal, Chiquimula, Muy bien. Santa Rosa, No, no, Escuintla, no. es Escuintla, Jalapa, muy bien. ajá. Santa Rosa, No. Cutiapa. Jutiapa, muy bien. Santa Rosa, Santa Rosa, excelente. Chimaltenango, Guatemala. Sí, muy bien. Zacatepeque, Sí, excelente. Guatemala, Ciudad de Guatemala, muy bien. Escuintla, Excelente, muy bien. Suchitepeques, Chitepec es excelente. Sololá, Sí. Sololá. Totonicapán, Totonicapán, muy bien. Taluleo, Sí, excelente. Quetzaltenango, Sí, muy bien. San Marcos, Excelente. Y San Marcos. Entonces, cuando hablamos de la división política de nuestro país, decimos que Guatemala está compuesta por 22 departamentos, los cuales son el Petén, Huehuetenango, el Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa e Izabal, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Ciudad de Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango y Escuintla. Suchitepeques, Sololá, Totonicapán, Retaluleu, Quetzaltenango y San Marcos. ¿Estamos? Ahora bien, recordemos que cada uno de estos departamentos tiene una cabecera departamental, la cual vamos a estar estudiando a continuación. Entonces, esos 108.890 kilómetros cuadrados que posee el territorio nacional están dados de tal modo. Vamos a irnos a otra sección de la geografía de nuestro país. Recuerde, acá es muy importante, voy a regresar al mapita, perdón. Acá es muy importante que nosotros sepamos la ubicación geográfica de los departamentos de nuestro país. Recuerde como cuando nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? Y nos decían, hay que aprenderse las tablas de multiplicar del 1, la del 2, la del 3, sucesivamente hasta llegar a la del 10. Y eso hoy en día nos sirve como una base en el área numérica, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos las tablas del 1, ¿verdad? ¿Es así? La tabla del 2, la del 3, la del 4, la del 5. La del 6 ya nos va costando un poquito, 7 no digamos, 8 ya es una dificultad enorme, 9 nos encontramos en una situación difícil y 10 volvemos a caer a ese confort. Es muy importante que nosotros sepamos las bases, puesto que si no conocemos las bases de lo que es la geografía, definitivamente vamos a poder absorber algunos otros aspectos o componentes dentro de nuestra geografía. Entonces, nuevamente, repito, es muy importante la ubicación geográfica de los departamentos. Usted puede crear sus propias estrategias para organizar los departamentos, que ya vamos a ver más adelante, la organización respecto a las 8 regiones que posee Guatemala.
Podemos, cada quien pues puede crear su sistema y cómo desea organizar la forma memorística en que va a tomar el reto de aprenderse el nombre de los 22 departamentos de Guatemala, y no solo el nombre, sino la ubicación de estos departamentos. Cuando, sin necesidad de que yo proyecte un mapa, yo mencione, por ejemplo, Suchitepeques, usted inmediatamente diga, Suchitepeques, ya sé cuál es el departamento. Si yo digo, por ejemplo, Jalapa, usted inmediatamente se ubica en Jalapa. Entonces, es muy importante que conozcamos, es como, por ejemplo, cuando usted, yo le ponía el ejemplo de su casa, ¿verdad? Cuando usted está en su casa y aunque les venden los ojos, usted ubica la sala, ubica la cocina, las habitaciones, el baño, la regadera o la ducha, usted lo ubica fácilmente. ¿Por qué? Porque conoce. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la geografía de nuestro país. Un paréntesis, por favor, para quien tiene encendido el micrófono, le voy a pedir que lo apague, ya que esto crea interferencia. Por favor. Gracias. Muy bien, entonces les decía, es muy importante conocer la ubicación geográfica. Vuelvo y repito, el Petén. Es algo mental, es algo que usted dice, bueno, el más grandote se llama el Petén y el más chiquitito de todos es Zacatepeques, ¿sí? El que se ve como que tuviera una pancita y al lado, en medio aquí este mapa no lo refleja, pero que tiene aquí como una cosita celeste. Bueno, ese es Izabal. Entonces, que vaya buscando usted características físicas o de la figura, la forma del departamento para irlo memorizando. Puede ser una estrategia o bien como yo lo hago, ¿verdad? Mi estrategia es irme en fila. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Petén, acá tenemos a Huehuetenango, el Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, el Progreso, Zacapa e Izabal. Luego ya me vengo para acá, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Sé que estos tres están juntos. Entonces, Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa. Pasa lo mismo que Ciudad de Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango y Escuintla. Veo que están en una misma zona. Entonces, Ciudad de Guatemala, Zacatepeques, Chimaltenango y Escuintla. Luego me vengo a Suchitepeques. Arriba de Suchi está Sololá y arriba de Sololá está Totonicapán. Luego me voy a un costado, yo podría decir que acá está Quetzaltenango, al lado está San Marcos y debajo está Retaluleu. Es una estrategia que usted puede crear para poder memorizar la ubicación geográfica de los 22 departamentos de Guatemala. Muy bien, pasemos al siguiente tema. Guatemala. Veíamos anteriormente la descripción de nuestro país, datos generales. Decíamos que el nombre oficial es República de Guatemala, coloquialmente, y nosotros decimos Guatemala. En realidad el nombre correcto es República de Guatemala. La extensión es de 108.890 kilómetros cuadrados. Ahí hay un censo porque la geografía no ha sido actualizada. En el año 2014 el número de habitantes hoy oscila en 18 millones de habitantes. La división política, ya hablamos que es de 22 departamentos, la capital es Ciudad de Guatemala, la moneda es el quetzal, el idioma es el español, es el oficial, pero hay 22 idiomas mayas, entre ellos Xinca y Garífuna, que no son oficiales. La fiesta nacional dijimos que es el 15 de septiembre, Día de la Independencia, e hicimos un contexto histórico referente a esa independencia, ¿verdad? ¿Por qué se habla de una independencia en Guatemala si en realidad no fue una independencia solamente de Guatemala, sino también estuvieron involucrados pues otros países que eran dominados por la corona española? Sin embargo, es un contexto que se hace, aunque aclaramos que la verdadera independencia en nuestro país se da en marzo de 1847, perdón. Esa es la verdadera independencia que se da en Guatemala. Muy bien, pasemos al siguiente tema, límites del territorio. Los límites del territorio, iniciamos. La República de Guatemala está ubicada entre los paralelos 13 a 44 a 17,49, latitud norte, entre los meridianos 88 grados 14 a 92 grados 14, longitud oeste. Limita al norte, aquí quiero por favor que usted preste mucha atención, vea la ubicación geográfica en primer lugar. Si usted se da cuenta, aquí está Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, ¿sí? Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Estos estados
estos estados que antes, según la historia, fueron parte de Guatemala, en sí, dentro de sus características culturales y étnicas, ellos resguardan historia de la civilización maya. ¿Por qué razón ellos tienen rasgos y características de la civilización maya? Les voy a comentar. Anteriormente yo les hacía referencia a un hecho y acontecimiento de la historia y dice, data de la siguiente manera. Según la historia, toda esta zona, aquí nos hace falta México, pero desde México hasta Panamá era dominado por la colonia española, pero ese territorio antes de la llegada de los españoles se le conoció como Mesoamérica. Mesoamérica entonces tuvo un centro, tuvo una capital en el pleno auge o desarrollo de las civilizaciones, independientemente de que haya sido la civilización azteca, la maya o la inca, todas ellas tuvieron un periodo de desarrollo. Si hablamos del periodo preclásico, que fue el inicio de la civilización, decimos que este periodo estuvo clasificado o se dieron ciertas etapas, desde el paleoindio, el arcaico y el formativo. Esto llevó al periodo preclásico, que estuvo conformado por el paleoindio, el arcaico y el formativo, dando entonces cabida al periodo preclásico, que fue el inicio de todas las civilizaciones. Pues en ese inicio de las civilizaciones se encontraba cuando Mesoamérica tuvo una capital y esta fue fundada en el departamento de Guatemala y se llamó Caminaljuyu, que era el centro, todo era el punto de comercio más clave. Todos los que venían de esta zona y los que venían de este sector llegaban a Caminaljuyu, ahí se hacían trueques, el comercio se veía muy dinámico, pero era en el territorio hoy en día guatemalteco. Cuando se da la independencia o se da la división geográfica según las independencias, México se apoderó de las zonas de Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. Eso le pertenecía a Guatemala y resulta que en su mayoría la civilización maya se desarrolló en esta zona. Vean, en toda esta zona. Entonces se desarrolló en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo y todo el territorio que hoy en día vemos en Guatemala e incluso abarcó parte del territorio hondureño con la creación de Copán Ruinas, que se cree allí se desarrolló la astronomía como ciencia. Entonces, esa independencia que tuvieron los países permitió y se dio que Guatemala fuera perdiendo parte de su territorio en el transcurrir del tiempo, alegando que a ellos les pertenecían estas zonas. Entonces Guatemala es reducida a lo que nosotros hoy en día conocemos. Vean la proporción geográfica de Guatemala. Entonces, eso es un contexto histórico para que usted lo tenga presente, ¿verdad? Es parte de la historia. Recuérdese que el curso se llama Geografía e Historia de Guatemala. Muy bien, entonces nos dice, al norte y oeste con México. Norte y oeste. Veamos nuestros puntos cardinales. Esto es algo muy importante que también usted tiene que tener en mente. Se los voy a poner aquí en grande para que ustedes lo vean. Norte, sur, este y oeste. Entonces aquí tenemos el noroeste, y el suroeste. Por eso aquí dice S-O-N-O, noroeste, suroeste. Nos pasamos al lado del este. Noreste y sureste. Por eso es noreste y sureste. Noroeste y suroeste. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, Ahora señor. bien, muy bien.
Ahora, algo que tenemos que comprender es el este también es conocido como el oriente, ¿sí? Cuando usted le dicen vamos para oriente, le están diciendo que van para esta zona, mire. Para esta zona le están diciendo que van. Pero si le dicen, nos dirigimos al occidente, muy bien, se están dirigiendo al occidente o conocido como el altiplano. Por la ubicación geográfica se cree que aquí está la parte más alta del territorio nacional y de hecho aquí tenemos al famoso volcán Tacaná, pero aquí también vamos a encontrar a otro de los volcanes que no solamente es de Guatemala y es el volcán más grande del territorio nacional. Entonces, es parte de la geografía que nosotros debemos conocer y manejar. Muy bien, entonces, como les decía, vemos dentro de nuestro mapa y la descripción lo siguiente, los puntos cardinales. Memorice, por favor, esto es algo muy importante. Recuerde que usted aprende para la vida, no aprende para resolver únicamente una evaluación. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Sí. Continuamos entonces. Nuevamente, norte, sur, este y oeste. Porque aquí dice NO, NSO, noroeste, sur, oeste. Vayamos al otro extremo, el este, noreste y sureste. ¿Está claro? ¿Están tomando nota o desean que nuevamente lo repita? ¿Lo podría repetir de nuevo, por favor, señor? Muy bien, excelente. Vamos. Nuevamente, norte, sur, este, oeste. Nuevamente, norte, sur, este y oeste. Vayámonos más específicos. Voy a minimizar el mapa. Bien, voy a minimizar ahí el mapa. Norte, vean, norte, sur, este y oeste. Nuevamente, norte, sur, este y oeste. Muy bien, ahora aquí nos dice NO, nos está diciendo noroeste, noroeste. Aquí dice SO, sur, oeste, sur, oeste. Vayamos al otro extremo, nos dice este. Ahora dice NE, norte, noreste, noreste. Y aquí vemos que nos dice, ya no miro, SE, sur, este, sur, este. ¿Sí? Ahora, si queremos decir cuál es la ubicación geográfica de Guatemala, en el sur oeste, México, y en el noroeste, México, y en el norte, México, y en el sur, el Océano Pacífico, y en el noreste, vamos a decir que es Belice y el Océano Atlántico, y en el sureste, El Salvador y Honduras, ¿sí? Entonces tenemos que tener esto muy, muy en claro. Pero ¿cómo nos dice que es lo que es los límites geográficos? Dice, limita al norte y oeste con México. Limita al norte y oeste con México. Al este con el Mar Caribe, que es el Océano Atlántico, Belice, Honduras y El Salvador. Nuevamente, lo voy a ampliar aquí por si no lo logran ver. Ahí está, dice, limita al norte y oeste con México, al este con el Mar Caribe, que es el Océano Atlántico, Belice, Honduras y El Salvador. Y al sur con el Océano Pacífico.
La soberanía de Guatemala abarca suelo, subsuelo, plataforma continental, aguas territoriales y el espacio sobre ellos. El mar territorial abarca 12 millas marítimas, así como el lecho y el subsuelo de este mar. ¿A qué se refiere? Nuevamente dice, la soberanía de Guatemala, es decir, el poder, la autoridad que posee Guatemala, el Estado o el gobierno de Guatemala, dice, la soberanía de Guatemala abarca suelo, subsuelo, plataforma continental, aguas territoriales y el espacio sobre ellos. Está diciendo, ahorita les voy a contar algo del contexto histórico de nuestro país. Dice, suelo, subsuelo, plataforma continental, aguas territoriales y el espacio sobre ellos. El mar territorial abarca 12 millas marítimas, así como el lecho y el subsuelo de este mar. Es decir, vayamos aquí, les voy a poner el mejor ejemplo en esta zona. Dice que abarca suelo, subsuelo, las capas, el agua desde la orilla o la parte tierra hacia adentro, mar adentro, abarca ¿cuántas millas? Dice, abarca 12 millas. Entonces, quiere decir que Guatemala es dueña de toda esta extensión territorial que nosotros vemos acá en nuestro mapa, de este límite mar adentro, 12 millas, pero no solo 12 millas de agua, sino 12 millas de tierra, 12 millas de suelo, de subsuelo, de agua, pero también todo el espacio aéreo, es decir, el cielo, todo ese espacio es dueño Guatemala. De hecho, si una nave, cual sea su procedencia, quiere sobrevolar las tierras del territorio nacional, tiene que solicitar un permiso a el gobierno y este permiso será notificado en todo el territorio nacional para que no se tome como tema de alerta. ¿Sabía usted que cuando, por ejemplo, se dan los procesos de guerra, por ejemplo, yo le menciono aquí, por ejemplo, que Estados Unidos quiera, un avión de Estados Unidos, una nave, quiera sobrevolar el territorio guatemalteco? ¿Sabía usted que tienen que solicitar ese permiso? Si no lo hacen, esto como que envía la información de alerta, puede ser un tema de guerra. Ningún país, por mucha sea su autoridad, por mucho sea su dominio que tenga, estos deben solicitar un permiso para poder sobrevolar el territorio. Como lo vemos ahí en nuestra presentación, Guatemala, mar adentro, e incluso si algún barco, por eso se recuerda que yo le comentaba ese caso, no sé si fue a ustedes escucharon, no estoy muy segura si fue el año pasado o el año antepasado, cuando quiso ingresar una embarcación solicitando la aprobación del aborto a Guatemala. Tenía un nombre, pero ahorita no lo tengo en mente. Y ellas solicitaban ingresar al país y dependía del gobierno darles esa autorización. ¿Por qué razón? Porque dice que Guatemala, ellas solo llegaron al límite, es decir, a esas 12 millas fronterizas en el agua, porque no pudieron ingresar al territorio. El gobierno no dio la orden. Ningún barco, hablemos espacio aéreo, ninguna avioneta, ningún helicóptero, ningún avión puede sobrevolar e ingresar al territorio guatemalteco si no se le es autorizado. Y si no, pues inmediatamente hay una alerta y esto puede ser considerado como guerra. Entonces es muy importante, obviamente, así como a Guatemala, ninguna especie de estos medios puede volar ni ingresar al país. De igual manera, pues Guatemala no puede ir a otras fronteras porque también todas van a tener una delimitación geográfica. Esto es algo muy importante que nosotros debemos aprender. Pues en esa ocasión, cuando estas feministas, porque es un grupo de feministas, quisieron aprobar la ley del aborto, querían que se aprobara la ley del aborto en nuestro país, el gobierno rechazó la solicitud y ellos no permitieron que ingresaran al territorio. Esto es la autoridad que posee Guatemala, por eso dice ahí que utiliza un término. ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál es el término que utiliza? Vamos a ver, permítanme.
Acá está el término, es que no se me viene en la mente. Dice su soberanía. Este es el término que está utilizando, es decir, su poder. ¿Alguien de manera más específica me puede decir qué significa el término soberanía? El control absoluto de una república o de un país. ¿Perdón? El control absoluto sobre un país. Muy bien, el control absoluto sobre un país. Les voy a dar a conocer yo el concepto aquí de manera más específica y dice soberanía, autoridad en la que reside el poder político. Escuche, autoridad en la que reside el poder político. Ahora, perdón ustedes, pero me he estado quedando muy afónica últimamente. ¿Sí digan? ¿Puede repetir? Claro que sí. Dice soberanía, autoridad en la que reside el poder político. Si hablamos del poder político en nuestro país, decimos que está dado a través de los tres organismos del Estado. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos poderes del Estado? El ejecutivo, Judicial. el legislativo, el judicial. Muy bien, excelente. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Recordemos, el ejecutivo está integrado por el presidente de la República y su junta de ministros. El legislativo está integrado por los diputados representantes del pueblo. Hagamos un paréntesis acá. Recuerden que los diputados, hay dos tipos de diputados. Diputados electos por el pueblo a través de las urnas y cuando se hace el proceso de votación, pero también diputados por listado nacional. Y el organismo judicial que está compuesto por jueces y magistrados. Entonces decimos, la soberanía, dice, es la autoridad que tiene el poder, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial en el territorio guatemalteco. Otro concepto nos dice, gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno, porque dice la Constitución que la soberanía la tiene el pueblo. Es decir, dígame usted, juzgue usted, diría el programa, dice que la soberanía, la Constitución Política de la República lo dice, no lo digo yo. Voy a buscarles el artículo constitucional. Dice que la soberanía en Guatemala la tiene el pueblo, es decir, el poder en nuestro país lo tiene el pueblo. ¿Es así o no es así? Señor, ¿puede repetir el No, segundo dice. concepto? ¿Perdón? El segundo concepto de soberanía, Muy bien. el que dijo el Dice, gobierno. muy bien. Dice, soberanía, gobierno propio de un pueblo. Gobierno propio de un pueblo. O nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Escuchen nuevamente. Gobierno propio de un pueblo o nación, en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Gracias, señor. Un ejemplo claro de este enfoque de concepto. Cuando vinieron los españoles y dominaron el continente, o la parte de Mesoamérica, porque en sí los españoles, ya vamos a ver la historia, no dominan todo el territorio. Los españoles dominan México, Guatemala y parte de Honduras. Ahí se quedó su dominio cuando por la parte sur ya había otro grupo dominando esas tierras. Es decir, los españoles no dominaron todo el continente americano. Pero ese dominio que tuvo la corona española a lo que fue Mesoamérica, eso se le conoce como soberanía, ¿sí? Ellos tuvieron la soberanía sobre otra región u otras zonas que no eran de su dominio. Entonces, eso es soberanía en otro concepto. Y como lo dice acá en el ejemplo, las colonias americanas lucharon mucho tiempo por conseguir la soberanía, es decir, por dejar que alguien más les dominara y les mandara y ellos mismos
tomar el control y el dominio del pueblo o la nación. Y por eso acá dice que el pueblo tiene la soberanía. Eso lo dice la Constitución, ¿verdad? Ustedes, pero la realidad pinta de otra manera. Guatemala, la población, lamentablemente, pues no tiene el poder, ¿verdad? Claro, llevan a cabo ciertas manifestaciones y ciertas situaciones de desorden social, pero no logran con esto dominar a los poderes, a los intereses políticos en nuestro país. Definitivamente eso no se da de esta manera, aunque nuestra Constitución lo diga así, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Dice, entonces, la soberanía de Guatemala abarca suelo, es decir, el poder que tiene sobre el territorio de guatemalteco abarca toda esta zona. Vean, límites fronterizos que hay en Guatemala, vean toda esta región. Y mar adentro, estamos hablando del Océano Pacífico, ya vamos a hablar del Océano Atlántico. De la tierra firme, mar adentro, Guatemala es dueña 12 millas. El cielo o el espacio aéreo también es de Guatemala, ¿sí? Creo que aquí no me aparece el dato, no sé si son 6,000 millas, algo así creo que es. Permítanme, vamos a verificar. Vamos a ver, dice suelo, subsuelo, aguas territoriales y el espacio sobre ellos. No está aquí el dato, pero yo recuerdo, allá lejos tengo una noción del dato que puede tener Guatemala autoridad. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con el Océano Atlántico? Es decir, esta zona. Como ustedes saben, Guatemala creo que es este año en donde se dan los resultados, si no estoy mal, voy a investigar, creo que fue en el 2004, 2005. Vamos a ver, para que les dé un buen dato. Muy bien, vamos a ver, creo que fue la consulta popular, la famosa consulta popular. ¿Qué pasa con la parte nororiente del territorio nacional? Recuerde, cuando yo hablo de nororiente, me refiero a esta zona. Nororiente, ¿sí? Aquí tenemos al Océano Atlántico. ¿Qué pasa con las 12 millas desde la tierra mar adentro? Cuando Belice se independiza, voy a nuevamente corroborar, ahí me recuerda, la consulta popular fue en el año 2018. Me confirman, por favor. Cuando yo les pida la fecha, ustedes me dan ese dato, por favor. Solo voy a verificar una fecha, no quiero darles datos erróneos. Estoy corroborando, es que con tanta información ustedes se me cruza la información. Ahí está. Cuando Belice decide independizarse de Guatemala, ya vimos cuál fue la causa, aunque más adelante en la parte histórica vamos a conocer el diferendo territorial Guatemala y Belice, solo para que usted entienda. Cuando Belice decide independizarse, recuerden, no es por iniciativa propia, sino los intereses de Gran Bretaña y Estados Unidos estaban presentes y querían tomar dominio sobre este territorio. Se somete entonces a proceso de independencia y es en el año 1981. Pero ¿cuándo inicia el proceso de independencia de Belice? Inicia en el año 1979. Se empiezan a enviar acuerdos, tratados solicitando la independencia de Belice. Para que un país, para que una zona, por ejemplo, en el caso de Belice, que era un departamento de Guatemala, pasara a ser un país libre e independiente, tuvo que haber reunido los 3 elementos del Estado, que es territorio, población y poder. Son 3 elementos claves: territorio, población y poder. Entonces Belice reunía estos 3 requisitos. Ellos solicitan, empiezan a enviar tratados y empiezan a hacer solicitudes para que se les diera su independencia en el año 1979. Pero en el año 1981 se declara oficialmente a Belice como un país libre e independiente. Escuche.
Piratas y colonos propiciaron que el territorio se convirtiera en colonia inglesa desde el siglo XVI hasta el 21 de septiembre de 1981, cuando oficialmente se declaró independencia. Más allá de la historia, Belice se mantiene para muchos como un sitio enigmático, es decir, los ingleses, por eso habla de Gran Bretaña, que ahí son ingleses, ellos querían dominar este territorio, pero no solo ellos, sino Estados Unidos también estaba interesado porque los recursos que ofrece Belice son muy buenos. Las zonas caribeñas que tiene Belice en esta zona, veamos para acá, se cree que aquí están los mejores arrecifes que pueden haber en Centroamérica y ellos estaban interesados en este recurso. Claro, los recursos que esta zona proporciona son muy ricos y generan muchas ganancias y muchos ingresos económicos. El dominio que logró Gran Bretaña a través del territorio de Belice y Estados Unidos fue la imposición del idioma. En Belice se habla el inglés y también la moneda. La moneda de Belice es el dólar. Entonces, estos intereses movieron a promover la independencia de este territorio y, como vuelvo y repito, fue en el 21 de septiembre de 1981 cuando se declara a Belice como un país libre e independiente. Entonces, ahí surge el famoso diferendo territorial Guatemala y Belice. ¿Por qué razón? Se quieren delimitar las fronteras entre el departamento de El Petén con Belice y el departamento de Izabal con Belice. Pero aquí hay un gran dilema. Como recordemos, dice la ley que Guatemala es dueña de tierra firme, mar adentro, 12 millas. ¿Esta zona de quién es? ¿Es de Guatemala o es de Belice? Lo que está buscando el diferendo territorial Guatemala y Belice no es que Belice vuelva a ser un departamento de Guatemala, porque eso no tiene sentido. Legalmente Belice ya es libre e independiente. Se está hablando del diferendo, es decir, los límites geográficos que quedarán directamente y específicamente para Guatemala y para Belice. En el año 2018, les dije, se da la consulta popular en Guatemala. ¿En qué consistió esto? Les voy a dar a conocer algo así breve para que ustedes lo puedan entender, aunque vuelvo y repito, más adelante lo vamos a conocer. Vamos a ver aquí. La famosa consulta popular se dio para los ciudadanos guatemaltecos, la realizó el gobierno de Guatemala, porque el enfoque pues era someter a voto y definir entonces cómo quedará ese diferendo territorial, es decir, esos límites geográficos. Según sé, creo que son, vamos a ver, 2018, 19, 20, 21, 22, creo que son 5 años que se tarda en dar respuesta el consenso. Aquí vienen las Naciones Unidas interviniendo, porque recuerde que las Naciones Unidas rigen muchos sistemas y muchas áreas de los países involucrados dentro de la ONU, y uno de ellos pues es la paz. Uno de los ámbitos que vela es la paz. Entonces viene la intervención de la ONU para, lamentablemente, entre la zona de El Petén y el Belice hay mucha guerra entre los pobladores, hay muchos vecinos de esa zona que no saben si son de Belice o son de El Petén, y entonces por eso es importante que se delimiten las fronteras. De hecho, ingresar las fronteras, hay una de las fronteras, ahorita la vamos a ver, que colinda entre Belice y El Petén, que está bloqueada. El ejército de Belice hay mucha guerra, hay mucho conflicto, y de hecho han habido muchas personas que han fallecido a causa de. Entonces, para evitar esa guerra, se da entonces la necesidad de crear el diferendo territorial Guatemala y Belice. Un paréntesis, veía ahí que alguien estaba levantando la manita, no sé quién era, solo vi que me apareció ahí la manita y luego se desactivó. ¿Le cedo el tiempo a la persona? Le cedo el tiempo a la persona, no sé si era alguna duda o alguna pregunta. No, señor, solo era para decirle la fecha en que inició el juicio para lo de Belice. Muy bien, gracias. Entonces les decía, fue en el año 2018. ¿Y en qué consistía la consulta popular? Se los voy a leer. Dice, no me minimiza a ustedes, pero se los voy a leer. Dice, consulta popular de Guatemala. ¿Está de acuerdo
que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales e insulares, y cualesquiera áreas marítimas, escuche, marítimas correspondientes a dichos territorios sean sometidos a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva y que ésta determine las fronteras de los respectivos territorios y áreas de las partes. Es decir, usted apoya a que sea la Corte Internacional de Justicia, esto es a través de la ONU, Corte Internacional de Justicia, la que decida qué va a pasar con esta zona, este territorio, este mar adentro, porque dice que es 12 millas adentro, dueño, pero ¿de quién es? ¿Es de Belice o es de Guatemala? Mire la ubicación geográfica. Quizá de Guatemala solo va a ser este pedacitito, porque ve aquí, luego ya viene Honduras y Guatemala no se puede hacer dueña del territorio hondureño. Entonces, ¿qué va a pasar con esta zona? ¿Cuánto va a ser el territorio que le va a poseer a Guatemala? Entonces, a eso se refiere el diferendo territorial. Se sometió entonces a consulta popular, se hizo en el año, fue un domingo, así es, recuerdo bien, un domingo 15 de abril del 2018. Nosotros como ciudadanos guatemaltecos responsables debimos habernos presentado a las urnas para someter nuestro voto. Esto fue algo muy importante. Yo no sé si papá, mamá, algún hermano, usted pregúntele, ¿fuiste a votar por el diferendo territorial Guatemala y Belice? En lo personal sí lo hice, creo que es parte de mi obligación como ciudadana guatemalteca. No me afecta porque no nos afecta nada a los que estamos en la parte, en la meseta central, algunos de la parte noroeste, en la parte sureste, suroeste, perdón, en la parte suroriente no nos afecta, pero las personas que viven en la parte norte, háblese del departamento del Petén, sí son afectadas. Entonces, como ciudadanos guatemaltecos conscientes, debimos ir y someter nuestro voto. Ahora bien, dice, según este diferendo territorial Guatemala-Belice, con la consulta popular que se realizó, se llevó a cabo, dice, un 15 de abril del año 2018. El objetivo del referéndum era preguntar a los guatemaltecos si estaban de acuerdo en que Guatemala solicite a la Corte Suprema de Justicia resolver en definitiva el diferendo territorial como parte de un compromiso suscrito en diciembre del 2008 en Guatemala y Belice. El 2 de agosto del 2017, el Congreso de Guatemala aprobó el acuerdo, el cual permite al presidente presentar inmediatamente al Tribunal Supremo la solicitud para convocar al referéndum. El acuerdo fue aprobado por 12 votos a favor y 14 en contra. La Unión Europea brindó ayuda económica para que este se lleve a cabo. El costo fue de 300 millones. En caso de que la población vote por el no, se convocará nuevamente a un referéndum que en 6 meses hasta que gane el sí, y ya que ambos países están de acuerdo en que la única forma de solucionar el diferendo es por medio de la Corte Internacional de Justicia, la convocatoria para el referéndum se hizo el 23 de octubre del 2017, luego que el sí fuera la opción ganadora. El gobierno de Belice convocó su consulta popular para el 10 de abril del 2019. 5 años después, entonces, tendremos la respuesta. Vamos a ver, les voy a dar datos exactos, no quiero equivocarme aquí en algún dato. Permítanme, les voy a dar bien el dato. Muy bien. Si no estoy mal, son 5 años. Déjenme, voy a corroborarles bien para no darles un dato erróneo y que luego vayan a decir, no, es que ella dijo tal dato y no queremos tener información errónea. El tiempo de la consulta dice
Fíjense que no me aparece aquí exactamente el dato, ya se los voy a dar, lo voy a tener bien claro. Yo estoy casi segura que son 5 años, porque creo que es en este año en el que se dará la respuesta, si no estoy mal, porque 2018, 2019, 20, 21, 22, no, vamos a ver. Sí, creo que es el próximo año que vamos a tener respuesta del diferendo territorial. En sí, entonces, lo que se pretende determinar a través de esto es cómo quedará este territorio. Entonces nosotros podremos saber si Guatemala, de hecho Guatemala solo tiene una portuaria, que se recuerdan en el curso anterior les mencionaba, acá tenemos el departamento de Escuintla y en esta zona está la portuaria Quetzal. Aquí está la zona de atracadero, de turismos, de crucero. Eso lo vamos a ver en el siguiente curso, pero para que usted entienda. Esta es la portuaria más grande que hay en Guatemala, tanto para carga y descarga de todos los productos de importación y exportación que ingresan y salen del país. Acá, Guatemala tenía una portuaria que fue la primera que se construyó, que es la portuaria de Santo Tomás de Castilla, ubicada en el departamento de Izabal. Esta portuaria hoy en día sí funciona, pero no a grandes escalas, ¿verdad? Como nosotros lo hemos visto en la portuaria Quetzal. Entonces, esto es lo que pretende también, ya que uno de los puntos negativos que tiene el no tener el diferendo territorial Guatemala y Belice es que el comercio en Guatemala se ve muy interrumpido. O sea, hay una lucha entre Belice y la zona costera, parte atlántico de Guatemala, respecto a de quién es o a quién pertenece esta parte del territorio. Pregunto, ¿hasta acá todo está claro o alguien tiene alguna duda? Si usted se da cuenta de algo antes de que le ceda el tiempo, si usted se da cuenta de algo, es que yo le voy hablando de geografía, pero a la vez llevo la historia y esto es algo muy importante. Claro, es muy importante que conozcamos la ubicación geográfica de nuestros departamentos, que conozcamos los accidentes geográficos que posee Guatemala, pero también es muy importante que conozcamos la historia de nuestro país, ¿está claro? Y por eso nuestro curso se llama Geografía e Historia de Guatemala. Hasta acá nos vamos a quedar el día de hoy. Recuerde, hoy trabajamos división política y colindancias de Guatemala.